Que lo que estamos haciendo. Por favor, quiero que abramos en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 10. Evangelio según San Mateo en el capítulo 10, por favor. Gloria al Señor. Versículos 1 al 4 en el nombre de Jesús. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos del 1 al 4. Gloria al Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, versos 14 y 16, al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. No cierre todavía su Biblia, porque vamos a ir todavía a otro texto más. Quiero que vayamos para esto a Lucas. Gloria al Señor. Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí otros versículos. Y aquí quiero que leamos el versículo de Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Gloria al Señor. Versos 13 en adelante dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como a un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles a uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Aleluya. Aleluya. ¿Por quién usted decide? ¿Por Jesús o Barrabás? Vamos a orar. Señor Jesús, Padre amado, en tu nombre bendito, Señor, en este momento yo te ruego que seas tú tomando mi vida. Toma cada uno de nosotros, oh Dios,
en este momento, Señor, y permítenos abrir nuestro corazón, nuestra mente, oh Dios mío, poner nuestra voluntad en tus manos para que tú obres en nosotros. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida y por lo que tú quieres hacer, Señor, cada día en nosotros. En tu nombre precioso, que tu nombre sea exaltado, sea glorificado en este momento. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Tomen su lugar de gloria a Dios. A Jesucristo o Barrabás. Gloria a Dios. Quise leer primero la elección de los 12 apóstoles, porque para que veamos nosotros de que fue Dios, fue Jesucristo quien los escogió, fue Él el que los llamó. Yo creo que cuando Jesús llamó a los discípulos y escogió de entre ellos a los 12, Él vio un potencial bueno en cada uno de ellos. Yo creo que Él los llamó no con la intención de que entre ellos hubiera uno que le entregara más tarde y fuera condenado, sino que los escogió por amor. Los escogió con el mismo propósito con que Él ha llamado a todo ser humano: buscar salvar lo que estaba perdido. Y eso eran ellos. Estaban perdidos, pero fueron hallados. Su vida era un desorden, y el Señor trató de tomar, como el alfarero toma en sus manos el barro, y hacer de ellos vasijas útiles, hacer de ellos instrumentos útiles para el engrandecimiento de su reino. Pero hubieron unos de ellos, y hubo uno en especial que de una vez decidió echarse a perder. La palabra de Dios dice que Él los escogió, los llamó, les mostró su poder, su misericordia. Él les enseñó al andar por las calles de Jerusalén, de Judea, Samaria, andar haciendo milagros, andar sanando enfermos, andar restaurando a los quebrantados de corazón. Aquellos que se encontraban desatendidos, desahuciados, ya no tenían esperanza, estaban ellos condenados a muerte. Estaban, podríamos decir nosotros, despreciados por la sociedad. Y no solo por la sociedad, sino por la religión también. Porque los mismos religiosos, los sacerdotes, los escribas, la famosa secta de los fariseos, quienes eran considerados como personas de alto calibre, personas muy santas para poder acercarse a los pecadores, personas muy perfectas. No eran ellos personas que admitían errores, faltas. Ellos miraban las faltas. Ellos miraban los errores. Ellos miraban los pecados y estaban listos para tomar piedras y condenar a aquellos que ellos consideraban pecadores. Pero aún a ellos el Señor vino a buscar y a salvar. Aún a ellos el Señor vino y les ofreció su misericordia, su amor, su bondad. El Señor vino, hermano, a esos sacerdotes, vino a los escribas, a los fariseos, así como a los pobres que estaban ahí siendo acusados por ellos mismos. La palabra de Dios, ahora temprano estamos estudiando y decíamos que la Escritura dice que Él no hace acepción de personas. Él no hace diferencia entre una persona y otra.
Para Él todo ser humano tiene un valor incalculable. Y su sangre estaba por ser derramada por usted, por mí y por todas las personas que estén en cualquier parte del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dijo a algunos del mundo, sino de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él estaba, hermanos. Él es eterno. Él es el Rey de gloria. Su trono, dice la palabra de Dios, que es el cielo. La tierra es el estrado de sus pies. Él ya es grande. Gloria al Señor. Él es todopoderoso. Él no tiene necesidad de que le ayuden ni nada. No, Él todo lo puede. Él es todo sabio. Gloria a Dios. Él es dueño de todo lo que existe. Amén. Sin necesidad de, hermano, experimentar quebrantos como lo presenta Isaías. Sin necesidad de sufrir dolores. Pero un día lo hizo por amor de usted y por amor a mí. Él lo hizo todo. Nos escogió a nosotros. Así como escogió a estos apóstoles. Y ahora la pregunta es, hermano, a usted y a mí que nos ha llamado, joven, niño, hermano, hermana, usted que está en este lugar. Sea que fue su padre que lo trajo, o su madre, su hermano, su hermana, o usted vino a este lugar, es porque Dios un día decidió poner sus ojos en usted y atraerlo para un propósito muy especial, para darle una herencia inmarcesible, una herencia incontaminada, una herencia en los cielos, para llevarlo allá, aleluya, a ese lugar donde Él habita, para poder hacer de usted a alguien especial. Dios lo hizo a usted y a mí. No es casualidad. Es posible que alguien diga, oh no, I have to go because my mom. Pero aún porque su mamá dice, usted está aquí, gracias a Dios. Oh no, yo voy a ir porque si dejo de ir, luego los hermanos no me miran. Como quiera, un día Dios puso su mirada en usted. Y ahora yo quiero que veamos la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer de Jesús? ¿Será que vamos a hacer lo que hicieron estas personas, hermanos? Le aseguro que dice la palabra de Dios que Jesús hizo milagros, hizo maravillas a las multitudes. La gente salía de todas partes, traían a los enfermos en sus lechos. Ellos podían ver la gloria de Dios manifestada a través de estos milagros, de estas señales. Ni el mismo Pilato se atrevió a acusarlo. Los demás le acusaban, inventaban cosas. Pero Pilato, hermanos, él dijo, yo no hallo ningún mal en este hombre. Este no es reo de muerte, este no es reo digno de ser castigado, mandado a la muerte, porque no ha hecho ningún mal. Y mi pregunta ahora es, de igual manera con nosotros, ¿ha hecho algún mal Dios para usted? El profeta Jeremías hace un llamado al pueblo de Judá y le dice, ¿qué mal hallaron vosotros? ¿Qué mal hallaron vuestros padres en mí? Que se alejaron, se apartaron, se hicieron vanos y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué mal hallaron? ¿Hallaron algún mal? La palabra de Dios nos muestra, hermanos, que Jesucristo lo que hizo fue eso, abrir los ojos a los ciegos, hacer que los sordos oyeran, que los mudos hablaran, que los leprosos fueran limpiados, resucitó a los muertos, consoló a los enlutados, los que llevaban a sus difuntos a la muerte. Se acercó donde una mujer que no tenía quien la consolara, y si alguien trataba de consolarla, no podía realmente hacerlo porque no entendía. Pero un día se acercó Jesús a ella y le dijo, no llores. Aleluya. Él sí puede decirle a usted y a mí, no llores. Y lo hace de corazón. No llores. Gloria al Señor. Y le volvió a su hijo, aquí está tu hijo. Gloria a Dios. Un hombre
Un hombre caminaba por los sepulcros, golpeándose, cortándose, se tiraba al fuego, se golpeaba él mismo, se hacía mal. Y la gente lo tenía ya abandonado. Ese endemoniado, ese loco, ese demente, ahí está. Sí, ahí un día se va a morir. Pero un día apareció la vida. Gloria al Señor. Un día apareció el libertador de los cautivos. Y se acercó ahí al cementerio, a ese lugar. Y el endemoniado, al ver a Jesús, corrió y doblando sus rodillas le rogaba: déjanos, déjanos. No nos eches fuera, por favor, no nos eches fuera. Pero no era realmente el hombre que estaba hablando, sino que era una legión de demonios. Y dice la palabra de Dios que Jesús en ese mismo momento le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque eran muchos. Y entonces le dijeron: ¿sabes qué? No nos eches fuera, mándanos a ese hato de cerdos, échanos por ahí, porque no queremos andar en lugares secos. Y el Señor les permitió, pero liberó al hombre. Y la palabra de Dios dice que ese hombre enseguida, hermanos, enseguida fue y estuvo vestido. El que andaba desnudo fue vestido y estuvo en su cabal juicio. Mientras eso sucedía, aquellos cerdos fueron poseídos por los demonios y comenzaron a caer de una manera enloquecida, a golpearse y a desbordarse, dice la palabra de Dios, por un despeñadero, y cayeron y se murieron todos. Y los que cuidaban el hato de cerdos, al ver que sus animales se habían muerto, preguntaron: ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? Oh, no saben ustedes, es que Jesús, ese Jesús que anda sanando enfermos, que anda levantando muertos, ese Jesús que anda haciendo bienes a toda la gente, también ha llegado aquí a Gadara. Ha llegado aquí, y el que estaba ahí en el cementerio, que andaba por los sepulcros y se estaba golpeando, lo ha liberado, y ahora él está en su cabal juicio. Está sano. Ya no es un esclavo, ya no está poseído por demonios, ha sido liberado. Dele gloria a Dios si usted quiere hacerlo. Pero no interpretaron eso los dueños de los animales como algo grande, sino que rogarles, dice que vinieron y le dijeron: vete de nuestros contornos, aléjate de aquí. En otras palabras, lo que le están diciendo: ¿sabes qué? Preferíamos mejor que esos demonios mataran a ese hombre en lugar de que nuestros cerdos hayan sido muertos. Qué poca consideración, hermano, y qué poco entiende el ser humano. Preferir mejor la vida de cerdos que la vida y la sanidad, la restauración de un ser humano. Pero ahora veamos nosotros cómo somos nosotros, hermanos, realmente. Así como dice la palabra de Dios que este hombre, que era parte de los 12, es escogido por Dios y anda viendo los milagros, las señales, las maravillas, los prodigios. A él también, aquí dice la palabra de Dios, que Dios le dio autoridad. Ahí dice. Si usted quiere, vuelva a leerlo ahí en San Mateo capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Yo leo aquí que dice: entonces llamando a sus 12. Era uno de los 12. Ahí estaba. Él recibió la autoridad de Dios para ir a hacer milagros. Él recibió la autoridad de Dios para, dice, echar fuera a los espíritus inmundos. Y me imagino yo que alguien vino alguna vez y le dijo: Judas, gracias Judas, por haber orado, por haber reprendido el demonio de mi hijo, de mi hija. Yo no sé, aquí no dice cuántos. Si la Biblia dijera cuántos endemoniados fueron liberados, quizás necesitaríamos otro libro más. Pero fueron tantos. Por la mano de los 12 apóstoles fueron hechas esas señales, aún antes de que el Señor diera la gran comisión.
Pero este mismo hombre que vio milagros, este mismo hombre que vio realmente que Jesucristo era alguien, hermanos, digno de respeto, que era alguien que solamente lo único que hacía era enseñar, mostrar amor, bondad, misericordia, y que aún él mismo había sido testigo de ese amor de Dios. Más tarde se acerca donde los religiosos, se acerca a ellos y dice: entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Él les dijo: ¿cuánto me queréis dar? Como si fuera cualquier cosa. Dice la palabra de Dios que pesaron sobre él 30 piezas de plata y se las dieron. Él tomó el dinero y se fue. Alguien que vio el amor y la bondad de Dios. Yo pregunto, hermano, ¿cuántas veces Dios ha sido bueno con usted y conmigo? La Biblia dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Al igual que cualquiera de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, al igual que cualquiera de los del tiempo de Jesús, ahora nosotros estamos frente a Jesús también. Y ahora usted y yo, con nuestros hechos, con nuestras actitudes, hermano, y todos los que estamos en este lugar, o las personas que a lo mejor hay alguien nuevo en este lugar, yo quiero decirle, el amor de Dios es tan grande. ¿Cómo vamos a recibir a Jesús? ¿Qué vamos a hacer de Él? ¿Qué vamos a preferir? ¿Le daremos la espalda? La historia nos cuenta de los mártires de la iglesia. Y hermanos, nosotros ahora no sufrimos nada. Y somos tan ingratos, malagradecidos, apáticos a las cosas de Dios. Nos da igual, casi que todo nos da igual. La palabra de Dios o la historia nos cuenta de los cristianos, los primeros, los mártires de la iglesia. Eran traídos delante de los romanos, delante de las autoridades, delante de los mismos sacerdotes religiosos, porque esa línea de los sacerdotes, hermanos, no el sacerdocio verdadero de la palabra de Dios, sino el sacerdocio, podría decir yo, de una manera carnal, que no conocían o no amaban a Dios de corazón. Ellos persiguieron a la iglesia, porque sus hechos eran contrarios a lo que ellos, los cristianos eran diferentes a ellos. Entonces los persiguieron. Y cuando los traían, dice, delante de los gobernadores, delante de los césares, los ponían ahí y les decían a ellos: ustedes tienen una oportunidad. Ustedes pueden decidir ahora. Hagan una decisión sabia. Nieguen a Jesucristo y no van a morir en la hoguera. Negar a Jesucristo y las fieras no serán echadas a vosotros. Ustedes tienen una opción. Y entonces los que amaban a Dios de verdad, creo que entre ellos tuvieron que haber algunos que pesaron. La vida es buena. Roma es famosa. Hay tantas atracciones. Hay tantas cosas. Todo lo que tengo que hacer es simplemente negar a Jesucristo. Aunque Él me sanó, aunque Él me cambió la vida, aunque Él me limpió la lepra, aunque Él me dio la vista, pero si lo niego, puedo seguir viviendo. Mientras que otros decían: no, échennos las fieras, pónganos en la hoguera. Porque ¿cómo? Dicen que dijo uno: ¿cómo he de pagar mal al que hizo bien por mí? ¿Cómo voy a negar a aquel que me ha amado hasta la muerte? ¿Cómo podré?
Y entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que esas personas eran puestas, armaban los montones de leña y los ponían ahí en alto. Y comenzaban a ponerle combustible a la leña y a ellos mismos los llenaban de grasa y les ponían fuego. Pero la historia cuenta, y yo creo eso, que cuando las llamas comenzaban a subir, aquellos hombres comenzaban a glorificar a Dios y comenzaban a decir las mismas palabras que Jesús dijo: en tus manos está mi vida, Señor. Perdónalos, perdónalos. Las palabras que dijo Esteban: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ellos comenzaban a orar por sus matadores. Y mientras la llama subía a sus cuerpos, dice la historia que comenzaba, hermanos, a salir de ellos un perfume, un olor que llenaba aquellos lugares. Y por eso muchos eran convertidos. A pesar de la amenaza, hermano, porque estas personas amaban de tal manera a Dios que decían: no importa, pónganos en la hoguera, no importa, échennos las fieras. Pero por ese testimonio de ellos, muchos más seguían al Señor. Y aunque quisieran pararlos, no podían, porque habían unos que amaban a Dios. ¿Qué haremos nosotros? La palabra de Dios dice que Judas prefirió este dinero, hermano, a cambio. Vendió a Jesús por ese dinero. Y más tarde encontramos nosotros que cuando Jesús está frente a la multitud y Pilato está ahí para sentenciarle, Pilato comienza a decirle al pueblo: yo no encuentro delito alguno en este hombre. Se los voy a soltar, lo voy a dejar libre. Voy a mandar que sea azotado, pero luego lo suelto. Ellos decían: no, de ninguna manera, sino que crucifícale, crucifícale, ese reo digno de muerte. ¿Por qué razón? ¿Qué había hecho? Y había uno ahí que había sido metido a la cárcel por sedición y por homicidio. Y cada año se le soltaba a uno, al que la gente pedía. Entonces Pilato dijo: bueno, hay que hacer lo que se hace cada año. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesucristo o a Barrabás? Y el pueblo a una comenzó a gritar: suéltanos a Barrabás y crucifiquen a Jesucristo. Suéltenlo. Hermano, un hombre que había sido metido en la cárcel por homicidio y sedición, el pueblo dice: suéltelo. Yo quiero con esto decirle, hermano, el que Jesús fuera llevado a la cruz, el que Jesús derramara su sangre, que fuera azotado, no hay película. La pasión de Cristo es incomparable. Eso es alguien que un autor inventó por ahí, y después no era nada, simplemente leyó la Biblia, leyó el Evangelio y dijo: hay que hacer algo dramático, algo que compunja a la gente y la gente vaya a ver, y que uno le diga a otro y que vaya y que suelte dinero. Tuvieron millones de dólares en eso. Pero lo que realmente Jesús sufrió, hermano, usted y yo no lo logramos entender. Fue algo tan duro, fue algo tan grande, por salvarlo a usted y por salvarme a mí. Cada vez que nosotros, hermanos, le damos la espalda al Señor y comenzamos a hacer lo que nosotros queremos, lo que el mundo hace, a comportarnos como si no le conociéramos, con gritos grandes como esa multitud, estamos diciendo: crucifícale, crucifícale. Usted y yo, estamos diciendo eso. Y aún así, hermano, Él está viéndonos. Él está viéndonos con esa nuestra actitud. Él está viéndonos. Y lo que Él, el deseo de Él todavía es: no saben lo que hacen. No saben. Y está dispuesto a perdonarnos. Está dispuesto hermano, a cubrir nuestras faltas todavía. ¿Qué vamos a hacer nosotros de Él? ¿Qué vamos a decidir? ¿A Jesucristo o a Barrabás? O de otra manera, ¿qué vamos a decidir? ¿Vivir, hermano, la vida desinteresados del gran amor de Dios?
o apreciarlo a Él, lo que Él ha hecho por nosotros. La gente en este tiempo, hermanos, está celebrando algo que no está en la Biblia. Es verdad que Jesucristo nació, pero la misma historia, cualquier persona, busque la historia, solo ponga en el internet, que ahora todo el mundo lo tiene, ponga ahí, nació Jesús el 25 de diciembre, y todo lo que le va a salir es no. No, 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 no. Historiadores, gente que conoce, la gente que conoce la Biblia, no. Y la gente sabe que no nació el 25 de diciembre. Pero es un pretexto que la gente agarra, y lamentablemente muchos cristianos todavía lo hacen, para darse su lujo en sus fiestas, en sus entretenimientos y bueno y todo eso, y hablan de Jesús, algunos todavía, aunque no muchos. Pero quiero decirles que lo que pasó en Jesús, lo que pasó realmente, hermano, lo grande de Jesús, no es tanto, tuvo que nacer por supuesto, pero Él no dijo que recordáramos su nacimiento, sino su muerte. Sino su muerte. Y eso es lo que hacemos al celebrar la Santa Cena, recordar la muerte del Señor Jesús. Es bueno que usted piense y que pensemos, como dijo el salmista, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Quién es? ¿Quiénes somos, hermano? No somos nada, no somos dignos de tanto amor, tanta misericordia. Y eso no lo miramos en regalitos de Navidad y aquí, mire, que aquí, no, eso no se mira ahí, eso se ve aquí en la palabra de Dios. Cuando entendemos que Él murió por cada uno de nosotros. Cuando entendemos, hermanos, que aún dice la palabra de Dios que este es el amor de Dios para nosotros. En esto se muestra el amor de Dios, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y Él quiso enseñarnos a nosotros, hermano, de una vez yo quiero que entienda. Quiso enseñarnos a nosotros el camino que nosotros debemos de seguir. Cada vez que usted y yo, hermano, despreciamos a un hermano, se nos debería de cambiar el nombre. Estamos despreciando a Jesús. ¿Por qué Él así dijo? Cada vez que nosotros, hermanos, somos indiferentes a las cosas de Dios, estamos haciendo lo que aquellos habían llegado al templo y tenían ahí dinero para cambiar y ganar intereses, y tenían, usted sabe, animales para los sacrificios, para vender, y tenían todo eso adentro del templo. Y Jesús se acercó, entró a ellos y les dijo, ¿qué es esto? Y se hizo de un azote y comenzó a azotarlos y les dijo, mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ellos decían conocer a Dios, estaban ahí. Cada vez que nosotros tomamos las cosas de Dios, este lugar, las cosas de Dios, hermano, como cualquier cosa, estamos asimilándonos a esas personas. Pero yo creo que es un buen tiempo para que nosotros meditemos y para que nosotros, hermano, entendamos que el amor de Dios por nosotros es grande. La palabra de Dios nos enseña que aún a pesar de todas las cosas, Jesús en la cruz, hermano, Él extendió sus brazos y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Judas entendió que había entregado sangre inocente, dice la palabra de Dios que entonces él regresó allá donde estaban reunidos los religiosos y les dijo, aquí está el dinero, y lo tiró ahí. Aquí está el dinero, he entregado sangre inocente. Pero ellos le dijeron, ¿qué a nosotros? Allá tú. No nos importa. Y no encontramos a Judas corriendo donde Jesús y diciéndole, Jesús, perdóname porque te traicioné. Jesús, perdóname porque has sido tan bueno y yo te he pagado con mal. No, sino que dice la palabra de Dios que después fue y se ahorcó.
¿No cree usted que Dios nos está dando hoy una oportunidad a nosotros para que hagamos lo que debemos de hacer? ¿Se acuerda de Caín? A veces la reacción de nosotros es esa, hermanos. Cuando Caín mató a su hermano Abel, dice la palabra de Dios que el problema ahí fue, usted sabe, el problema ahí fue que la ofrenda de Abel fue recibida y la de Caín no. Entonces Caín se ensañó, se llenó de celos, de ira, de enojo, de envidia, de todo lo malo. Y entonces fue y le dijo a su hermano: salgamos al campo. Y una vez estando allá, se vino sobre él y lo mató. Y entonces le dice el Señor, le dice Dios: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano para que me preguntes? Yo no sé, esa es la respuesta de él, yo no sé. Hermanos, yo quiero decirles, la única manera de mostrar nosotros el amor hacia Dios es cuando nosotros aprendamos a amar a nuestro prójimo. Cuando nosotros aprendamos a tolerarnos los unos a los otros. Algo difícil, pero debemos de hacerlo. Cuando usted y yo, hermano, hacemos gestos, expresiones, palabras, aún pensamientos en contra de nuestros semejantes y peor, de nuestros hermanos en la fe, estamos diciendo: crucifícale, crucifícale. Estamos despreciando a uno del cuerpo de Cristo. Y eso tiene que ver con la Santa Cena. Eso tiene que ver. Participar, hermanos, de la Santa Cena es conmemorar, es recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Pero debemos de hacerlo de una manera, hermanos, con conciencia, saber que Él todo eso lo hizo por amor. Esto se llama comunión. Esto es la mesa del Señor. Venir a la mesa del Señor. Y no podemos acercarnos a la mesa del Señor con resentimientos, con celos, con pleitos, con iras, contiendas, con envidias, con desprecios. No. Hermanos, tenemos que repetir esas palabras del Señor. Él dijo: este mandamiento os doy, un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó el Señor a nosotros? Nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Merecía, hermano, usted y yo que el Señor muriera por nosotros? ¿Sabe usted que si Jesús no hubiera muerto, es posible que usted y yo que estamos en este lugar, si Él no hubiera venido a salvarnos a nosotros, hermano, no estaríamos, por supuesto, no estaríamos ninguno aquí? Porque la iglesia es el fruto de la muerte de Jesucristo. Este es el fruto de la aflicción de nuestro Señor. Amén. La iglesia, esto es. Esto es aquello por lo cual Él pagó el precio, hermanos. Él derramó su sangre, es por la iglesia. Y ahora somos diferentes. Ahora tenemos esperanza. Ahora tenemos, hermanos, la promesa de una vida eterna, de una patria celestial. Nosotros deberíamos de ser agradecidos, darle gracias a Dios. Deberíamos de reconocer esto y decirle: Señor, yo quiero ser mejor. Al presentar o al participar de la Santa Cena, hermanos, debemos de decirle al Señor que nos limpie, que nos purifique. Si usted es bautizado ya y si usted está viviendo para el Señor, usted puede participar, y eso es como estarle diciendo: Señor, yo aprecio lo que tú hiciste, no te estoy dando la espalda. Señor, yo entiendo que me amaste hasta la muerte y tengo fe de que por ese sacrificio un día tú vienes por mí para darme vida eterna en el reino celestial. Eso es. No es algo, la Santa Cena no es algo que, oh, yo quiero la comunión y a dónde la están dando y andar buscando el día domingo por allá y no, eso no es un juego, hermanos. El lavamiento de pies de igual manera, hermano, no es, mire, si vamos a ver en San Juan, vamos a leer ahí. No es algo para, ¿verdad? Reírnos y divertirnos
y ver quién lo hace y quién no lo hace, sino que es para tomarlo con la seriedad que Jesucristo lo hizo, para darle el valor, el peso que se merece. San Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, que eso ya estuve enseñando el martes, la fiesta de la Pascua fue cuando Jesucristo fue, hermanos, y Él instituyó la Santa Cena, y a la vez fue cuando Él fue sacrificado. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo el Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, fíjense lo que dice, los amó ¿hasta dónde? Hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, fíjense bien, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Eso no lo hacían los señores, no lo hacían, hermanos, los amos, lo hacían los siervos. Pero él, tomando una toalla, se ciñó, se quitó su manto. Y dice la palabra de Dios que se ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, si meditamos hasta ahí un poco, pensemos, los discípulos no andaban medias nuevas, calcetines nuevos. No. Las calles de Jerusalén no estaban pavimentadas, eran calles polvosas. Me imagino que ellos no tenían el tiempo para estar con frecuencia ahí quitándose las uñas y cosas, y no había eso. Pero Jesús, hermano, Él no estaba viendo eso. No. Él no estaba. Él quería dar una demostración de humildad. Y yo estoy diciendo esto porque ahorita van a comenzar algunos en la mente de, uy, mire, ¿cómo? Y esto y lo otro, y a comenzar a hacer de esto como algo, ¿verdad? Para después decir algo por allá. Tengan cuidado. Amén. Jesús tomó los pies de los discípulos y comenzó a enjugarlos y a secándolos, dice, con la toalla. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Fíjese, aún, hermano, el dejarse lavar los pies. Amén. Eso tiene que ver, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era la enemistad que había entre Jesús y Pedro? ¿Había alguna? ¿Será que Jesús vino a Pedro como para que, es que yo siento algo contra ti? No, pero sino que él quiso enseñarnos la humildad, hermanos. Él dijo, mire, más adelante dice, quiero que continuemos leyendo, entonces dice, él le dijo Simón Pedro entonces, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está limpio, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Entienden ustedes? Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decís bien, porque lo soy. Cuando los discípulos le decían Señor, hermano, ¿saben qué? Nunca para Israel hubo otro Señor más que el mismo Jehová. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Si yo pues, dice pues, si yo siendo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también, dice, debéis
lavaron los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Amén. Eso era una práctica que los apóstoles, hermanos, ellos la practicaban, ellos lo hacían, y la iglesia debe de hacerlo, como símbolo de humildad. Y rápido se ve gente que dice, yo no creo en eso, yo no participo de eso. Pero yo no estoy obligando a nadie ni diciendo que todos tienen que participar, no. Pero lo que estoy diciendo es que ese era el propósito, hermano, dar una enseñanza acerca de la humildad. El Señor escogió apóstoles de diferentes niveles sociales, pero a todos ellos los consideró igual. Nosotros aquí habrán algunos más estudiados que otros, pero ante el Señor todos somos iguales. Nadie es más ni nadie es menos. Y eso debe metérsenos en la cabeza, hermano. Usted no es más que nadie. Dice la palabra de Dios, ninguno tenga más alto concepto del que debería tener. Amén. Quiero volver a la pregunta de antes. ¿A quién, hermano, usted, por quién decide? ¿A quién usted quiere recibir? ¿A Jesucristo o a Barrabás? ¿Qué va a hacer de este año que viene? ¿Seguir la vida igual? ¿O decirle al Señor que nos cambie, que nos ayude? Hoy es un buen día para que comencemos bien. Es una buena oportunidad para que entendamos el amor de Dios y no le neguemos más. Todo lo que Él quiere es lo bueno para nosotros. Yo quiero que los músicos pasen, por favor. Y vamos a ponernos en pie, hermanos. Ahí donde está, no pase al altar. Ahí donde está, pónganse en pie. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude a entender el valor de su sacrificio. Que nos ayude a entender, hermano, la forma.